Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a comenzar el capítulo 22 de Lucas. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cómo Jesús seguía ese programa que se había fijado él en estos sus últimos días, de enseñar todos los días en el templo desde temprano. Entonces, en el capítulo anterior vemos cómo todos los días iba al templo, se retiraba en la noche al Monte de los Olivos a descansar y muy temprano estaba ya en el templo para enseñar. Y dice que todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces esa es la situación que tenemos al empezar este capítulo, ¿verdad? Jesús está todos los días en el templo, todo el día enseña. Hay mucha gente porque todo el pueblo se congregaba alrededor de él para oírle. Pero ¿qué pasa con sus enemigos? Y dice, empieza el versículo 22, el capítulo 22 con el versículo 1 diciendo: estaba cerca la Pascua, la fiesta de la Pascua de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Aquí nosotros vemos cómo Lucas no está escribiendo para judíos, porque hace explicaciones. Todo judío sabe que la fiesta de los panes sin levadura es la Pascua, pero los que no son judíos no lo saben. Entonces, por eso explica la fiesta que se llama la Pascua, ¿verdad? Y también nos dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ellos podían haberse organizado para matarlo sin problemas, pero ahí viene la explicación, como temían al pueblo, buscaban la manera de matarle sin que el pueblo les estorbara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo no lo iba a permitir, era el maestro que oían con ansia todos los días y todo el pueblo. Entonces por eso buscaban la forma cómo podían hacerlo. Y el versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y nosotros vemos que por los otros evangelios sabemos que las autoridades judías habían decidido dejar pasar la fiesta de la Pascua, donde había mucha gente, esperar que todos los visitantes, los peregrinos que venían a la fiesta de la Pascua de otros países se fueran, para que no hubiera tanta gente y no hubiera tumulto, ¿verdad? Pero le sucede algo que desde improviso Judas se presenta. Y aquí nos dice que entró Satanás en Judas y nos dice que Judas tenía como sobrenombre Iscariote, y eso viene del lugar de nacimiento. Queriot era el lugar de nacimiento de Judas, y sabemos que la palabra Ish en hebreo es hijo o hombre, más bien hombre. Entonces el hombre de Queriot, ¿verdad? Es lo que significa Ish Queriot. No le entendí muy bien lo que decía, lo que quiere decir Iscariote. Sí, hombre de Queriot, ya. Originario de Queriot. Originario. Es como, por ejemplo, gracias. Magdalena. Magdalena quiere decir de Magdala, ¿verdad? O sea, del lugar de origen. En ese tiempo no se usaban los apellidos, entonces el apellido era el lugar de origen. Por eso muchos apellidos tienen nombres de lugares. Por ejemplo, es muy común el apellido toledano para decir que es de Toledo,
¿verdad? Y mi propio apellido, por ejemplo, Villarreal, es de una ciudad española que se llama Villarreal, ¿verdad? Entonces, muchos apellidos tienen relación con los lugares de origen, muy común en esa época. Es después de Napoleón cuando se estila el apellido que se tenga que usar por el origen de familia, ¿verdad? O sea que es bastante tardío. Pero en tiempos remotos era la manera de llamarlos por el lugar de origen. Así que sabemos que Judas era originario de la ciudad de Queriot, por eso se le llamaba Iscariote. Y también Lucas, para los pueblos que no tenían conocimiento, dice que Judas era del grupo de los 12. Y si nosotros ponemos atención, dice del número de los 12. Y esto ha hecho tradición, porque en cualquier sociedad oficialmente establecida que tenga un cierto número restringido de miembros, siempre se menciona el nombre número. Viene de aquí, el número de los 12. El número era restringido, eran 12, ¿verdad? Eran los apóstoles. Entonces era de ese número de 12 miembro, ¿verdad? O sea, pertenecía a ese, podríamos decir entre comillas, consejo. Nosotros en la Iglesia Metodista tenemos la Sociedad de Estudios Históricos y entonces ahí también tenemos un número restringido de miembros. Cuando supongamos que se llena el número de sillas que permite la sociedad, el que quiera entrar tiene que esperar que alguien se muera y que deje el lugar libre para poder entrar a la sociedad. Hasta ahorita no hemos llenado todos los asientos, ¿verdad? Pero somos miembros de número, así se le llama, ¿verdad? Porque estamos dentro del número que permite esa sociedad. Entonces aquí es muy característico del número de los 12. Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Estos personajes importantes, autoridades judías, estaban buscando la manera, cómo. Y les llega como caído del cielo Judas ofreciéndoles entregarle a Jesús de una manera que ellos no tuvieran problema. ¿Qué quiere decir? No podía ser de día, porque Jesús todo el día estaba rodeado del pueblo. Entonces tenía que ser de noche, tenía que ser en un lugar en el que no hubiera muchos testigos. Entonces todo eso tenía conocimiento Judas, porque como era del grupo íntimo de Jesús, sabía dónde se reunía Jesús de noche, dónde descansaba, dónde estaba, y podía preparar la entrega de Jesús prácticamente anónima, que el pueblo no se enterara ni se diera cuenta. A veces no reflexionamos por qué fue precisamente en el lugar donde Jesús le gustaba orar, pero aquí estamos viendo las razones, ¿verdad? Y se puso de acuerdo cómo lo entregaría. Dice, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Aquí tenemos una respuesta de las autoridades. Estaban bien contentos, ya lo solucionamos, ya no tenemos que preocuparnos por cómo lo vamos a prender, de qué lo vamos a acusar, ya se nos resolvió el problema. Entonces, bueno, pues para que no se nos vaya a hacer para atrás, vamos a darle dinero. Yo quiero hablarles un poco de la personalidad de Judas. Generalmente lo juzgamos a ciegas, ¿verdad? Pero Judas era el único miembro judío del grupo de Jesús. Todos los demás eran galileos. Era el único judío. Y los judíos nosotros sabemos que son prepotentes o eran prepotentes con respecto a los demás. ¿Por qué? Porque los que habitaban en el norte, lo que antiguamente había sido el norte de Israel, estaban muy cerca de los paganos, de los gentiles. Entonces no los veían muy bien religiosamente hablando.
¿verdad? Entonces, siempre ese sentimiento de que soy más, nosotros lo podemos comprobar de alguna manera en nuestro entorno cuando hablamos de los capitalinos. Sabemos que los capitalinos se sienten más por el solo hecho de vivir en la capital, ¿verdad? No más por ese hecho. Bueno, es el mismo sentimiento que tenían los judíos y no nos agrada, ¿verdad? Nos sentimos incómodos con su manera de ser, pero bueno, es algo que marca el lugar de donde eres, de donde vives, como lo bronco al hablar de los norteños, ¿verdad? Te marca el lugar donde vives, ¿verdad? Entonces, ellos se alegraron, ¿verdad? Bueno, le estaba hablando del carácter de Judas. Era judío, medio prepotente en relación con sus compañeros galileos. Sentía que debía de apurar a Jesús. ¿Cómo? Ya había entrado como rey a Jerusalén y no se decidía a mostrarse y a posesionarse de un trono como rey y a imponerse sobre todo el pueblo y sobre los romanos. Entonces había que apresurarlo, había que presionarlo. Y Judas, habiendo visto todo el poder que había en Jesús, no nada más en el medio material, el mar, las cosas que produce la naturaleza, como los alimentos, las sanidades sobre las enfermedades, sobre la muerte. Entonces todo eso había sabido de la transfiguración. Entonces todo eso sabía que había un gran poder en Jesús y quería obligarlo a usarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor manera de obligarlo? Entregándolo para que mostrara su poder contra sus enemigos. Todo esto, podríamos pensar, son elucubraciones de la hermana Irina, ¿verdad? Es lo que ella piensa que era Judas, pero nosotros lo podemos comprobar por su comportamiento posterior. Cuando él ve que Jesús no ejerce su poder y que va a ser muerto, entonces es cuando dice, la regué, no se va a defender. Entonces va y quiere devolver el dinero y confiesa, entregué a un hombre inocente. Ahí nos damos cuenta que él tenía propósitos internos al entregar a Jesús y que no se cumplieron. Entonces se siente desesperado. ¿Cómo va a ser para dar vuelta atrás, verdad? Ahora, tenemos que reconocer que en Judas había orgullo, en Judas había maldad, ¿cierto? Porque una persona que no tiene maldad no hace eso. Se sentía autosuficiente, yo puedo manejar las cosas. Él quiso manejar a Jesús, ¿verdad? Entonces todo eso está en el carácter de Judas, ¿verdad? Y aparte de eso le gustaba el dinero, por eso era tesorero. La Escritura dice que sacaba, o sea, robaba a la bolsa del dinero, pero lo más importante es que le gustaba el dinero. Entonces, oye, si puedo lograr un propósito de manejar a este Jesús y aparte me pagan, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces, todo esto está en el carácter de Judas. Yo quiero hacerles reflexionar sobre esto porque debemos de alguna manera buscar la justicia aún con los malos. Sí, Leli. Eso que usted menciona es la primera vez que lo escucho y me parece muy importante. Porque, por ejemplo, Saulo de Tarso, antes de conocer a Jesús, ¿qué hacía? Sí, mataba a los cristianos. Sí. Y él estaba convencido de que lo hacía como tenía que ser hecho, ¿verdad? Entonces aquí puede utilizarse como una comparativa con Judas, que lo que él hizo, lo que él quería que se hiciera o que hiciera Jesús, era en cierta manera con una buena intención, probablemente también. Pero resulta que se tomó otro camino en ese compromiso que estableció con las autoridades. Sanedrín, ¿verdad? Entonces eso es lo que lo enloquece, porque nunca quizás pasó por su mente que iba a ocurrir eso.
Ahora, la gran diferencia entre el ejemplo que nos ponen él y de Saulo y de Judas es que Judas tuvo remordimientos, o sea, su conciencia le estaba diciendo hiciste mal, pero él nunca mostró arrepentimiento. Y esa es la diferencia. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Remordimiento quiere decir reconozco que hice mal, pero a veces hasta digo, qué bueno que hice mal. No me arrepiento, o sea, sigo, aunque sé que hice mal. Pero el arrepentimiento quiere decir, no, me duele haberlo hecho, no quiero volver a repetirlo, quiero salir de eso. Y eso no se vio en Judas, por eso se suicidó, ¿verdad? Porque no se arrepintió. Sí, pastor, por favor. Sí, hermano. De acuerdo a lo que dice, podemos entender también que a veces no es suficiente con hacer las cosas que uno cree que es lo bueno o lo correcto, ¿verdad? Como en el caso que está comentando de Judas. Él quiso apresurar las cosas, ¿verdad? Al ver que Jesús no se decidía no actuar. se decidía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, finalmente el plan de Dios era que Jesús iba a ser el rey, ¿verdad? Pero el problema aquí es la forma y el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces también eso tenemos que tomar en cuenta de que puede haber cosas correctas que debemos hacer, pero hay que estar bien conscientes y bien sensibles a la voz de Dios, al tiempo de Dios y a la forma de Dios. De Dios, sí. Muy importante lo que dice el pastor. Miren, aquí en este capítulo vamos a ver algo de eso, ¿verdad? Que es muy importante, que nunca debemos confiar, vamos a ponerle el 100% en nuestras propias fuerzas. Debemos poner nuestra capacidad, pero siempre buscar la dirección del Señor. Porque cuando no buscamos la dirección del Señor, lo más fácil es que nos equivoquemos, ¿verdad? Entonces eso le falló a Judas y luego le va a fallar a Pedro. Por eso le digo que lo vamos a ver en este capítulo. El pensar que por mis propias fuerzas, con mis propios métodos, por mi propia capacidad, soy capaz de, ya estamos pisando terreno peligroso. Sí, Nelly. Y fíjese que eso es muy importante. A veces no es que uno se enfoque en las propias fuerzas, sino en la buena intención, porque a mí me ha pasado. Quiero hacer esto porque pienso que a Dios le gustaría, ¿verdad? Y lleva una buena intención, pero también me he dado cuenta que si no, como dijo el pastor, si no es el tiempo de Dios, aunque esté cargado de muy buena intención y de estar conectado con Dios, si no es el tiempo de Dios, no va a ocurrir. Sí, así es. Gracias. Vamos a seguir con este pasaje. Dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Nosotros ya sabemos que él conocía todas las idas y venidas de Jesús, conocía sus lugares favoritos, dónde estar, y sabía que de noche le gustaba, dónde pernoctaba o dónde dormía, dónde descansaba. Entonces sabía dónde buscarlo de noche. ¿Por qué de noche? Porque sabemos que no había gente, porque sabemos que estaba aislado. A él no le gustaba quedarse en Jerusalén, siempre salía al campo, al Monte de los Olivos, sabía dónde. Lugar aislado y de noche sin testigos. Entonces tenía todos los elementos para entregarlos tranquilamente sin que nadie se diera cuenta. Muy bien, seguimos adelante con la lectura. Versículo 7, por favor.
Nosotros vemos que llega el día, cuando empezamos el capítulo decía que estaba cerca el día, ¿verdad?, de la Pascua. Y aquí nos dice que llegó el día de los panes sin levadura. Entonces era muy importante, recordemos que es pueblo judío, Jesús es parte de ese pueblo judío y había que cumplir con las ordenanzas, ¿verdad?, que tenían como pueblo. Entonces era necesario sacrificar el cordero de la Pascua primero, ¿verdad? O sea, prepararlo. Y luego había que ver en qué lugar se iba a tener esa reunión. ¿Por qué? La Pascua era una fiesta familiar que se tenía que llevar a cabo adentro de la casa, no afuera, nadie afuera, todos adentro, reunidos, concurriendo en la mesa. Y cuando la familia era tan chiquita como de 2 o 3 y que un cordero era demasiado, se unían a otra familia y la celebraban juntos. Nosotros estamos viendo aquí que Jesús va a celebrar la Pascua con su familia espiritual, que son sus 12 discípulos. No va a buscar a su mamá para irla a llevar a cabo o a celebrar allá con su mamá y sus hermanos, no, con la familia espiritual que tiene, es una nueva familia, entonces por eso con los 12, y tiene que ser en un lugar cerrado, un lugar privado, un lugar donde estén reunidos como familia. Entonces hay un lugar que Jesús ya tiene en mente, que desde este momento se llama un aposento, ¿verdad?, que luego sabremos que es el aposento alto, en donde se van a reunir. Y hay cosas muy interesantes en esta preparación. Y Jesús les dice a Pedro y a Juan, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. O sea, los encargados de ir y preparar todo son Pedro y Juan. Y si nosotros ponemos una poquita de atención en esta selección que Jesús hace de los encargados, nos damos cuenta que es el mayor de todos y el menor de todos. ¿Se fijan? Juan era el más jovencito y Pedro era el mayor. De alguna manera estaba representando a toda la familia, desde el mayor hasta el menor. Pedro y Juan. Y entonces ellos le dijeron, ¿dónde quieres? Porque ellos no tenían un lugar determinado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde? Y entonces Jesús les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y para nosotros nos resulta, pues, un hombre, ¿cuántos hombres se puede encontrar en el camino? Pues les voy a decir que lo normal es que no se encontraran a ninguno. A ningún hombre con un cántaro de agua. ¿Por qué? ¿Por qué a ninguno? Porque los cántaros de agua los llevaban las mujeres. Las mujeres eran quienes llevaban los cántaros de agua. ¿Se acuerdan de la samaritana? Que las mujeres iban muy temprano al pozo para sacar el agua y llevarla. Bueno, entonces no era de esperarse que encontraran un hombre. Entonces, si encontraban un hombre iba a ser la rara excepción. Entonces se encontraron al hombre, ¿verdad? Un hombre que va a llevar un cántaro de agua. Y a donde este hombre vaya con su cántaro de agua, ustedes lo van a seguir. Y en la casa donde él entrare, ahí entrarán ustedes, ¿verdad? O sea, era la guía perfecta. No se podían equivocar porque no se iban a encontrar otro, ¿verdad? No se podían equivocar. Entonces, y decida el padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? O sea, ustedes van a llegar, el hombre va a entrar, ustedes van a entrar con él, y al jefe, al padre de familia de esa casa le van a decir, ¿dónde está el aposento donde el maestro quiere celebrar la Pascua con sus discípulos? El maestro te dice que va a celebrar. O sea, va a ser recibido amablemente, va a ser aceptado. Va a estar la cuestión como del pollino, ¿se acuerdan? Ustedes si les preguntan van a decir porque el maestro lo necesita. Aquí también, porque aquí va a celebrar el maestro la Pascua.
O sea, van a recibirlos bien y va a ser aceptado lo que ustedes van a pedir, ¿verdad? Hermana, si me permite, me gustaría hacer un comentario con respecto a esto del hombre del cántaro. Ya ve que desde el Antiguo Testamento Dios se manifiesta al pueblo por medio de señales. Y esto lo viene a confirmar, porque les está enseñando que Él trabaja también por medio de señales. Y hay una cosa, el comentario de Nelly es muy oportuno, porque Jesús les está enseñando a sus discípulos a depender de la providencia, no del conocimiento, no de la relación que yo tengo con la gente, donde me quieren, donde me reciben bien, donde yo puedo ir a pedir. No. Lo que Dios tiene ya preparado. O sea, confiar en la providencia, ¿verdad? Esto es importante. Y se ve aquí, ¿verdad? Seguimos con la lectura del versículo 12 en adelante. Nosotros vemos que dice, Jesús les dice, Él os mostrará un gran aposento que ya está dispuesto. O sea, ya está listo con mesas, con todo. No había mesas, pero había cojines. Todo preparado para que un grupo grande pudiera celebrar ahí la reunión. O sea, ya estaba preparado, ¿verdad? ¿Qué uso tenía el hombre de la casa? ¿Quién sabe? Pero era un gran aposento y ya estaba preparado. Entonces, allí eran donde ellos iban Jesús les dice, preparad allí. O sea, ese es el lugar que yo he escogido. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. O sea, como era la tradición, prepararon la cena, todo lo que se necesitaba. Recordemos que no nada más es el cordero asado, al que no hay que romper ni un hueso, que nada debe ser hervido, todo asado, pasado por fuego, las hierbas amargas, todo lo que conlleva la celebración de la Pascua. Entonces, cuando todo estuvo listo, llegó Jesús, se sentó y los 12 con él. Muy bien, seguimos adelante con el versículo. Nada más quería comentar de la famosa pintura de la Santa Cena, ¿verdad? Cómo está pues contextualizado a nuestros tiempos, ¿verdad? Porque están en una mesa. Hay una mesa y ellos están alrededor, incluso están de un solo lado de la mesa, ¿verdad? Como posando para la foto, ¿sí? Que pues obviamente no era así como originalmente estaba. Podríamos decir que está occidentalizada la escena, ¿verdad? Porque lo que se usaba, se acostumbraba en Judea eran costumbres orientales, pero los occidentales tenían otras costumbres. Y como los pintores que más han reproducido estas escenas son de la Europa occidental, entonces está occidentalizada la escena, ¿verdad? Entonces por eso hay una mesa y hay sillas, ¿verdad? La más famosa de estas pinturas es la de Leonardo da Vinci. Entonces se sentó a la mesa. Y vamos con el versículo, lectura del versículo 15. Nosotros vemos, ¿verdad?, que la expresión de Jesús, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea,
esta es como mi fiesta de despedida. Y el contento que sentía de estar con ellos, cómo los amaba. Es como cuando está uno en familia. Díganme si no, cuando uno sale del hogar y forma familias y se distribuye a veces hasta para distintos lugares, y cuando llega una fiesta familiar y que todos se reúnen en la casa de los padres, el gozo que se siente de verse, de encontrarse, de estar juntos, es el gozo que sentía Jesús, aunque todos los días estaba con ellos, pero de estar juntos en esa fiesta tan memorable. Y les voy a hacer ¿qué podríamos? No es aclaración, es una indicación, es una observación. Una observación. Jesús está celebrando la Pascua con los discípulos, pero hasta el momento en que comen la Pascua es la celebración de la Pascua. Pero aquí hay dos momentos muy diferentes. Una es la celebración de la Pascua y otra muy diferente es la institución de la Santa Cena. Son dos cosas muy diferentes. La celebración de la Pascua es como el cierre del Antiguo Testamento. Y la celebración y la institución de la Santa Cena es la apertura al Nuevo Testamento. Aquí son dos momentos muy diferentes que nosotros generalmente vemos de corrido y los juntamos, ¿verdad? Pero son cosas muy marcadas, muy marcadas. Entonces celebra la Pascua y él dice que tiene mucho gozo de celebrarla antes de que padezca, porque ya empezando con su pasión, con sus sufrimientos y terminando con su muerte, ya va a ser otro cariz. Ya no va a ser el compañero de todos los días, sino va a ser el compañero a distancia, ¿verdad? Porque va a morir, va a ser sepultado y luego va a resucitar. Pero ya resucitado y es otra cosa, ¿verdad? Es el compañero para siempre, pero no, vamos a decir, en cuerpo, sino en espíritu. Permanente siempre, pero en espíritu, ¿verdad? Y aunque los va a acompañar todo el tiempo, hasta la venida de Pentecostés, son 40 días, y recordemos que el número 40 es muy importante en la numerología de la Escritura, aunque va a estar con ellos 40 días, pero sin embargo va a ser una forma diferente, ya no caminando con ellos, sino apareciéndoseles en ciertas ocasiones especiales, atravesando paredes, apareciendo allá junto al mar de Galilea, atizando la lumbre, cosas así, ¿verdad? Ya no es presencia constante, sino especial, ¿verdad? Y en otro carácter. Eso sería como confirmar, eso que acaba de mencionar, como confirmar todas las enseñanzas de manera como objetiva, hermano. Fuerte. Sí, objetiva, porque Él les había dicho que iba a resucitar y resucitó y se muestra resucitado con ellos hasta que asciende. Y como es muy característico lo que le dice a María Magdalena cuando se da cuenta que es Jesús resucitado: no me toques, espérate, no he subido arriba, ¿verdad? O sea, todavía no soy invulnerable, vamos a decir, todavía necesito subir arriba, ¿verdad? Pero ahí vemos que es otro tipo de relación la que tiene con los discípulos, no ya ese tete a tete, como se dice en francés, ¿verdad? O sea, de cerquita que tenía con ellos cuando en el tiempo de su ministerio, ¿verdad? Ahí va a ser ya otra cosa, otro tipo de compañero. Pero fíjese, hermana, como por ejemplo con Magdalena le dijo no me toques, pero con Tomás sí, porque el caso era diferente. Magdalena estaba convencidísima que era el Señor. Exacto. No necesitaba, ¿verdad? Pero Tomás sí necesitaba y no lo hace. No lo hace. Inmediatamente que le dice el Señor, cae de rodillas y dice, mi Señor. Lo reconoce como mi Señor. Pero sí Jesús estuvo dispuesto a que, ¿quieren meter los dedos a mi herida? ¿Quieren meterlo para comprobar? Ajá. ¿Verdad?
Muy interesante. Sí. Entonces aquí vemos eso, ¿verdad? De lo contento que estaba de estar con ellos, como una fiesta de despedida, como un compañero cotidiano. Y luego viene, ya de aquí del 17 en adelante, viene la institución de la Santa Cena. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. O sea, compartan conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, para volver a hacer esto hay que esperar un tiempo, ¿verdad? Un tiempo que es de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Lucas es muy parco en la descripción de la Santa Cena, de la institución de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque está hablando para gentiles. Entonces, los que hablaron para, por ejemplo, Mateo, para judíos, son muy específicos, porque el judío es muy preciso en los detalles, ¿verdad? Cada detalle tiene que observarse, por eso dice que el pan que es partido, el pan representa mi cuerpo que es partido. ¿Por qué? Porque el pan se va a partir y se va a distribuir entre los 12 para que cada quien tome del mismo pan que tomó Jesús. Y por eso es una copa, porque de la misma copa que tomó Jesús se reparte entre todos, ¿verdad? Para que haya esa comunión como conocemos. Y recordemos también a otras cosas relacionadas con la institución de la Santa Cena, que lo muy común es llamar Eucaristía a la Santa Cena. Una palabra que los evangélicos muchas veces no aceptamos muy bien porque es de uso católico muy fuerte, pero recordemos que tiene su origen y en el habiendo dado gracias, que Eucaristía significa precisamente dar gracias. Eucharis es gracia, ¿verdad? Entonces, de nuevo, las gracias, dar gracias. Entonces, de ahí viene la palabra Eucaristía, ¿verdad? Entonces, es una palabra muy apropiada para nombrar la Santa Cena, aunque a nosotros no nos guste, ¿verdad? Por su contexto histórico. Nosotros le llamamos la Santa Cena, la Mesa del Señor, y tenemos la libertad, ¿verdad?, de llamarla como lo sintamos mejor. Entonces, aquí está la institución, ¿verdad?, de la Santa Cena, y dice, y Jesús, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, es un memorial para que no se les olvide, porque los humanos somos muy dados a que se nos olviden las cosas, y luego con el paso del tiempo hacerlo, interpretarlo como mejor nos parece, o como en el momento nos parece lo adecuado. Pero Jesús dice, van a hacer esto, como yo lo estoy haciendo con ustedes, en memoria de mí. Es un memorial de su muerte, ¿verdad? Entonces, recordar siempre que Él dio su vida por nosotros, que fue sacrificado por nosotros, dando su cuerpo partido, su sangre vertida, como estaba repartiendo el pan y como estaba repartiendo el vino, ¿verdad? Entonces, eso representa la Santa Cena. Y dice que lo hagamos en memoria de Él, o sea, hasta que Él venga. Lucas no lo dice, los otros evangelios son los que dicen que lo tenemos que hacer hasta que Él venga, o sea, hasta que sea la parusía, o sea, la segunda venida del Señor, ¿verdad? A establecer su reino. Y de igual manera, habiendo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y aquí es donde vemos que hay un nuevo pacto, que es una institución para un tiempo nuevo de revelación de Dios. La Pascua se cumplió,
pero ahora empieza la institución de la Santa Cena, ¿verdad? Y dice que es el nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Creo que hasta ahí nos quedamos en la lectura, ¿verdad? Miren, aquí nosotros vemos, ya comentamos el versículo 20, ¿verdad? Que es donde Jesús también nos cierra para decirnos que esto va a ser un memorial en su nombre, ¿verdad? Y hasta que Él venga. Y el 21 dice, ya empieza poniéndolos en la situación que está por venir. Hasta este momento ustedes han estado en mi compañía, me han tenido cerca, pero viene otra situación para la que ustedes quizá no estén preparados. He aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Yo me imagino el revuelo que se hizo cuando Jesús dice eso, porque todos empezaron a ver unos a otros, ¿cómo? De aquí, de nosotros, alguien va a entregar al Señor, ¿quién? Y fíjense cómo se preguntan, discuten y se preguntan unos con otros, y yo no, pues yo no, o tú no, porque empieza una discusión de que ¿quién será? ¿Quién será? Jesús dice que está con él y que está en su mesa, ¿verdad? Que está en su mesa el que le entrega. Y también dice que el Hijo del Hombre va a, según lo que está determinado, o sea, que eso ya está previsto por Dios, o sea, no es una mano humana la que determinó que fuera entregado, ya estaba previsto por Dios. O sea que simplemente está siendo instrumento, usando su corazón de maldad para cumplir aquello que ya está determinado por Dios, ¿verdad? Pero pobre del hombre que es vencido de la maldad, que es vencido de lo malo y que va a cometer el hecho. Pobre de ese hombre. Y aquí vemos la misericordia de Jesús de dolerse, porque ay, no es caramba, qué mal le va a ir, sino el dolor del destino, de la suerte de aquella persona. Dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Aquí nosotros vemos que los discípulos habían aprendido a desconfiar de sí mismos, que había muchos aspectos de su propia personalidad que no conocían, que se iban presentando como nos pasa a todos. Todos podemos decir, no, yo siempre he sido muy fuerte para enfrentar los desastres de la vida. Pero ¿cómo vas a reaccionar cuando veas morir a un hijo? O cuando en tus brazos se te muera tu padre o tu madre. ¿Cómo vas a reaccionar? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no nos ha pasado nunca. Y como no nos ha pasado, no sabemos cuál va a ser nuestra reacción emotiva, psicológica, emocional al hecho. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos pasado. O vamos a poner un caso más sencillo. Cuando me salga un perro bravo y me salte a la cara, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Con valentía? ¿O voy a reaccionar con pánico? ¿O voy a reaccionar como el amigo de una amiga mía muy querida, que iban por la calle y le salió un perro bravo? ¿Y saben qué hizo? Puso a la novia enfrente de protección. Y este muchacho la siguió, ella era compañera de facultad y venía de Torreón. Y entonces él la buscaba y venía
¿Por qué no le haces caso, Chela? Ah, no, ya no, que se busque otra, hasta que nos contó el hecho, que la había puesto delante del perro. No le tenía nada de confianza a sus reacciones, ¿verdad? Bueno, ¿quién puede saber lo que va a hacer en ese tipo de situaciones? Y los discípulos habían aprendido a desconfiar de sus propias reacciones. Por eso se preguntaban unos a otros, ¿quién será? ¿Verdad? Y nosotros sabemos que no podían confiar, luego lo vamos a ver más adelante en el capítulo, aún los muy seguros fallaban. Oiga, hermana, como en la gasolinera que yo administro, desde hace 26 años hemos visto lo mismo. Todas las personas que ahí trabajamos estamos capacitados para atender un caso de incendio. Pero en un caso de incendio, unos vuelan y otros toman el extintor. O sea, las reacciones nunca sabe uno. Nunca sabe uno. ¿Por qué? Porque aunque la mente esté con un conocimiento determinado, la cuestión emocional es otra. La inteligencia, la mente y la voluntad son independientes. Y debemos tratar de coordinarlas para que actúen de común acuerdo. Por eso piensa, les decimos cuando actúan así emocionalmente, piensa. Pero no todas las gentes tienen esa capacidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que los discípulos están experimentando en esta hora. ¿Quién será el que le entregue, verdad? Vamos a seguir con el 24. Miren, nosotros somos tan impredecibles. Jesús les está hablando de que va a ser entregado, de que va a padecer, de que va a ser muerto porque ya les había anunciado su muerte. ¿Y qué hacen los discípulos después de discutir quién sería? Bueno, ¿y quién va a mandar? Cuando tú te vayas, ¿quién va a mandar? ¿Se fijan? Los intereses personales, ¿verdad? Sale, brinca, aún en los momentos más inoportunos. Entonces así sale la discusión. Empezaron después de disputar quién era el malo del grupo, quién iba a entregar al Señor. Bueno, ¿y quién va a mandar? ¿Verdad? ¿Quién sería el mayor? Pero aquí nosotros podemos ver el carácter de Jesús, tan noble, tan tranquilo, tan misericordioso, que no los regaña, les pone un ejemplo, les dice, miren, los reyes de la tierra o de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, ¿verdad? Aunque sean el peor tirano del mundo con el pueblo, es el santo Señor, el bienhechor del pueblo, porque está encima del pueblo. O sea que hay una falacia aquí, hay una adulación, hay una autocomplacencia. Yo soy muy bueno como rey y el pueblo me debe de alabar, ¿verdad? Entonces son llamados bienhechores, y aunque no lo sean. Pero dice Jesús, no así entre vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven. O sea, tú eres el de más edad, Pedro, pues considérate como si fueras Juan, el más jovencito, el más inexperto, el más, ¿qué diríamos?, menos preparado para reaccionar ante las situaciones difíciles. Así te debes de considerar. Y el que dirige, o sea, el que tiene en sus manos la capacidad de organizar y todo, como el que sirve. O sea, como el que tiene menos autoridad dentro del grupo. Así debe de ser entre ustedes. ¿Qué les está enseñando Jesús aquí? Humildad.
no se sientan muy grandes porque tienen una cierta capacidad o posición en el grupo. Considérense como el menor en el grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera se protegen del orgullo, de la prepotencia, de esa seguridad malsana en sí mismo. Debemos de tener una cierta seguridad como disposición para actuar, ¿verdad? Que somos capaces de tomar las cosas en nuestras manos y realizarlas, pero dentro de una medida, de la medida de lo humano, no sentirnos los que podemos hacer todo lo que se nos pasa por la cabeza, porque eso no es posible, ¿verdad? Dice un dicho muy sabio, popular, que el hombre propone y Dios dispone. ¿Por qué? Porque nosotros podemos proponer muchas cosas, pero no las podemos porque no tenemos el control de todas las circunstancias. Entonces Dios es el que prepara las circunstancias para que las cosas se den. Y eso no se nos debe olvidar. Hay otro dicho que nos habla de esto también. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, lo que depende de ti, hazlo bien hecho. Pero siempre pensando en que hay una parte que depende de Dios, ¿verdad? Dios hace su parte y tú haces tu parte. Esa es la conjunción para que las cosas se den, ¿verdad? Entonces eso es lo que les está diciendo Jesús. Y eso se confirma, a mi parecer, en el versículo de Josué, que dice, esfuérzate, sí, porque yo estoy contigo, sí, pero tú haz lo tuyo, sí, y lo que tú no puedes hacer, eso lo hago sí. yo. Y eso siempre lo tenemos que recordar, lo que depende de nosotros hacerla de la mejor manera que sabemos, de la mejor manera, no como para los hombres, como dice Colosenses, sino como para con Dios, pero siempre dependiendo y rogando que Dios esté con nosotros y nos auxilie en todas esas situaciones que vivimos en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo andamos de tiempo? Todavía tenemos unos minutitos, ¿verdad? Vamos con el 27. Jesús les dice, bueno, vamos a ver aquí, estamos este grupo, ustedes quieren saber quién es el que va a mandar, pero ¿quién es el que manda? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Nosotros sabemos que había luego sirvientes que eran los que atendían a las gentes que estaban a la mesa. Como ahora es común, por ejemplo, que tenemos a los comensales y tenemos a los meseros que nos atienden en un restaurante. ¿Quiénes son los importantes en un restaurante? Pues los clientes. Y el mesero tiene la obligación de atenderlos de la mejor manera posible. ¿Quién es el mayor? Pues el cliente. Y es lo que Jesús dice, ¿verdad? ¿Quién es el que se sienta a la mesa mayor o el que sirve? Está poniéndose el de ejemplo, porque Él es el mayor ahí. Y los discípulos son los que están al pendiente del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el mayor? Yo soy el mayor aquí. ¿Pero qué hago yo? Yo les sirvo. ¿No les dio el pan? ¿No les dio Él el vino? Él los está sirviendo a ellos, ¿verdad? Y yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, aunque soy el mayor, pero los sirvo a ustedes. Eso es lo que ustedes deben de hacer entre vosotros, no a ver quién va a mandar, ¿verdad? Y aquí Jesús les dice, están discutiendo cosas vanas, porque están discutiendo cosas del mundo. Yo les tengo algo mejor a ustedes. ¿Por qué les tengo algo mejor? Porque vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Nosotros sabemos que los discípulos, al mostrar su carácter, unos eran medios incrédulos como Tomás, otros eran medios cobardes como Pedro, ¿verdad? Otros eran
temerosos, no cobardes, pero temerosos, no se acercaban mucho. Todos muestran su carácter, todos tenían problemas, todos tenían debilidades. Pero Jesús no toma en cuenta sus debilidades, sino que lo que toma en cuenta es que han estado conmigo en mis pruebas, me han acompañado. Entonces no importa cómo seas, pero si eres capaz de acompañar a una persona en sus problemas, en sus dificultades, en sus enfermedades, lo estás haciendo bien. Esto es muy importante, porque a veces no es cierto que a veces no tenemos ni palabras para una situación. Cuando alguien muere y vamos a acompañar a alguien, ¿qué le decimos? Pero el estar ahí con él es importante, ¿verdad? En cualquier situación difícil es importante y Jesús lo toma en cuenta. Vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas y por eso yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, ellos van a tener un reino. Este mundo les ofrece un puesto entre ustedes. No, yo les ofrezco un reino. Así como Dios me asignó a mí un reino, yo también a ustedes les asigno un reino. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Fíjense que aquí es la primera ocasión que Jesús habla de mi reino. Siempre habla del reino de Dios, el reino de los cielos. Pero aquí por primera vez dice mi reino. Yo les asigno un lugar en mi mesa, en mi reino, y que os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ustedes están discutiendo por quién va a ser el mayor aquí en el grupo, y yo les tengo designado un trono para ustedes. Y aquí Lucas no dice 12 tronos, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque aquí ya no se está contando a Judas. Entonces no puede hablar de 12. Y tampoco Matías ha sido nombrado. Entonces no se puede hablar de 12. Pero sí que los que se van a sentar en tronos van a juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? O sea, que está pasando la autoridad de los patriarcas a los apóstoles. Nosotros sabemos por Apocalipsis que hay 24 ancianos, los 12 dirigentes de las 12 representantes de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Y esto nos habla de ese conjunto, de que el pueblo del Señor es uno, no dos, es uno, ¿verdad? Pero, como dijo el pastor, hay que esperar los tiempos. Buenos días, hermana Españita. Los tiempos del Señor, hay que esperarlos. No, a veces nos queremos adelantar y queremos solucionar con nuestras fuerzas las cosas. No, hay que saber esperar. Aquí mismo en el Evangelio se habló de cuando se cumple el tiempo de los gentiles. Tenemos un tiempo para venir al Señor, para decirle sí al Señor, para incorporarnos en la familia del Señor. Ese es el tiempo de los gentiles. Cuando se cumple el tiempo de los gentiles, entonces es lo que Pablo dice, que la rama original será reinjertada en el olivo, ¿verdad? ¿Cuál es la rama original? El pueblo de judío, el pueblo de Dios, que fue desgajada, pero volverá a ser reinjertada. Pero todo eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a Dios y Él tiene su tiempo. Nosotros simplemente somos espectadores. ¿Cuál es nuestra misión, nuestra función como iglesia? Predicar el Evangelio. Esa es nuestra función. Entonces, hasta que Él venga y que Él resuelva las cosas como Rey. Muy bien. Entonces, yo creo que ahora sí estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Terminamos en el versículo 30 y quedamos para la próxima clase a partir del 31.